nos estableceremos en otro planeta. No en la fantasía, no algún día en un futuro lejano, sino muy pronto. Marte. En 15 años, la gente podrá caminar y hasta trabajar aquí. Y hacia finales de siglo, Marte podría comenzar a ser como la Tierra, con agua, aire, calor y vida. Esta es la nueva frontera. Los OVNIs, proyecto de investigación Capítulo Ecuador, presentan Marte, la colonización de un planeta. Diría que la exploración de Marte es el desafío de este milenio. Para llevar la vida a Marte y Marte a la vida, ¿podría existir algo mejor que eso? El 2012 es una oportunidad de lanzamiento muy buena, ¿no? Sí, vamos, ¿qué estamos esperando? Esta es la historia verdadera de los planes de colonización del planeta Marte. Comienza con los robots. Durante la próxima década, cientos de naves espaciales no tripuladas serán enviadas al planeta rojo. Prepararán el terreno para el aterrizaje de los seres humanos. No, pueden quedarse. Pero ¿quiénes serán? ¿Quién será el personal correcto para colonizar Marte? ¿Y qué nuevas tecnologías harán todo esto posible? Los colonos son solo el principio. La siguiente etapa serán los pobladores, los ingenieros planetarios, la gente que viva en la más alta frontera y le dé vida. Después de ellos, vendrá la nueva civilización humana. La materia prima para todo esto es un planeta de la mitad del tamaño de la Tierra, con 1/3 de su gravedad. Debido a que está más lejos del Sol, Marte es amargamente frío. Su atmósfera es muy delgada y casi en su mayoría está compuesta por dióxido de carbono. Los humanos no podrán respirar aquí. Las capas de hielo son de dióxido de carbono congelado, hielo seco. Pero aquí también hay agua, la que pondrá en marcha el Proyecto Marte. Una vez fue un planeta húmedo. Los ríos corrían por su superficie, se formaron vastos cañones con las fallas geológicas. Los cráteres fueron hechos por los meteoritos y asteroides. Y desde el interior, por volcanes. Hay un volcán extinto que cubre un área del tamaño de Arizona y es 3 veces más alto que el monte Everest. Explorar Marte será una experiencia espectacular. La exploración de la superficie de Marte comenzó en 1976 con las misiones Viking de la NASA. ¿Cuánto? A 306. Descendiendo. Directo hacia abajo. Casé, pido información. ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! Los primeros acercamientos a la arena de Marte del Viking inspiraron a una nueva generación de científicos planetarios, entre ellos Chris McKay. La primera vez que me interesé en Marte fue cuando aterrizó el Viking. Yo estaba en el primer año de la escuela de posgrado, recién había ingresado y estaba abierto a nuevas ideas, a tomar nuevas direcciones. Estas imágenes de Marte comenzaron a llegar y ¿qué mostraban? Mostraban una situación paradójica. Allí había un planeta que tenía todo lo necesario para la vida y no parecía haberla. Es un planeta que tiene atmósfera, presenta la evidencia de agua en el pasado, evidencia de volcanismo. Se ve como un pálido reflejo de la Tierra, pero es lo más cercano que tenemos. Ninguno de los otros planetas es tan cercano. Parece un planeta que una vez fue como la Tierra, que en el futuro podría volver a ser como ella.
Marte tiene una geología escrita a una escala 10 veces más grande que la de la Tierra, porque no tiene la erosión constante del viento y la lluvia como la Tierra. McKay nunca perdió de vista su primera pasión. Se unió a la NASA y trabajó hasta convertirse en uno de los mayores expertos en Marte y dirige un equipo de investigadores. Es curioso que a medida que nuestro interés en Marte y en la vida iba creciendo, el programa oficial de la NASA iba decayendo. Pero éramos estudiantes, no sabíamos nada de eso, no lo percibíamos, lo ignorábamos, solo seguíamos nuestro camino, asumiendo que era la forma correcta de hacerlo. La mentalidad singular de McKay mantuvo a Marte en la visión de la NASA. Había todo un sistema solar por explorar, pero Marte era el único planeta con posibilidades prácticas para los humanos. Fue lanzada una flotilla de sondas. La más exitosa fue la Pathfinder en 1997. Su pequeño robot explorador se trasladó por los alrededores inspeccionando rocas y golpeándolas ligeramente para ver lo que había debajo. La Pathfinder envió imágenes de alta definición de todo lo que encontró. Todo el mundo tuvo una imagen del espectral ocaso azul de Marte. La Pathfinder fue un triunfo tecnológico, pero también hubo fallas. El Mars Observer y el Polar Lander. Llegar a Marte es algo más que rutinario. También pone en evidencia la necesidad de los seres humanos. Los robots son difíciles de controlar desde tan lejos y los humanos son mejores explorando. Los humanos pueden recoger una roca, observarla, estudiarla y llegar a una conclusión intuitiva sobre si es una muestra importante o no, decidir descartarla y recoger otra. Y la forma en que realizamos la exploración cuando decidimos que una roca es útil y otra no lo es difícil de programar en una máquina. No puedes hacer que un pequeño y tonto robot elabore ese tipo de pensamiento en la forma en que lo puede hacer un humano. Y algo más distingue a los humanos de los robots: el espíritu colonizador. Explorar y establecerse es lo que hacen mejor. Solo el hecho de que la misión sea posible es razón suficiente. El director cinematográfico James Cameron cree que poder es deber. En el mejor de los casos, creo que tiene mucho más que ver con el desafío, el hecho de que sea una frontera, el hecho de ya no tener fronteras en este planeta. Tenemos un planeta y otro. Tenemos otro mundo. En un sentido, esto representa tener un gran faro rojo en el cielo que nos dice: hasta aquí es donde tienen que ir ahora para poder evolucionar como civilización. Un ingeniero espacial visionario, Robert Zubrin, ve la razón detrás de la ansia colonizadora. Los verdaderos beneficiarios de la raza humana en Marte no somos nosotros. ¿Bien? Es la posteridad. Son cientos de millones de personas que vivirán en Marte dentro de un par de siglos, que habrán formado una nueva y esperanzada rama de la civilización humana. Casi a punto de ser abandonado, el proyecto fue objeto de un florecimiento en 1989. El presidente Bush le pidió a la NASA que elaborara un plan. Lo hicieron. ¿Y qué plan? Se construyeron enormes naves en órbita terrestre, una escuadra de depósitos de combustible, una estación espacial gigantesca. No sería como ir a la Luna. Marte se acerca a la Tierra una vez cada 15 años. Y en la próxima conjunción, naves espaciales gigantescas partirán con combustible y suministros para un eventual viaje de regreso. El plan de la NASA fue conocido como el Informe de los 90 días y tenía una gran desventaja política: el precio, $450.000 millones. ¿Por qué tanto? Conozcamos a Robert Zubrin, ingeniero espacial con un talento para las nuevas ideas. Él pensó en Marte y lo que tenía el planeta para ofrecer. El problema con el informe era que no abordaba el tema de exploración de Marte en la misma forma en que se ha explorado en la Tierra. La razón por la que las naves tienen que ser tan grandes en ese plan era que estaban abastecidas de combustible y el oxígeno requeridos para llegar a casa. Y esa no es la forma en la que se explora en la Tierra. La forma en que lo hemos hecho fue viviendo en la Tierra. Marte tiene una atmósfera que es el elemento ideal para crear combustible de propulsión. Enviar combustible a Marte es como enviar petróleo a Arabia Saudita. No tiene ningún sentido. Y entonces, Marte es rico en eso, tiene recursos. Y los mismos recursos que hacen a Marte interesante lo hacen accesible.
La idea de Zubrin es enviar un robot antes que los exploradores, con un suministro de hidrógeno y una fábrica de combustible. Tomaría el dióxido de carbono marciano, lo mezclaría con el hidrógeno y crearía combustible de metano para el cohete y oxígeno para respirar. Cuando los primeros exploradores estén listos para regresar, su nave tendrá los tanques llenos. Esto recorta el precio a unos $40.000 millones y se ha convertido en parte del último plan de la NASA, la misión de referencia de Marte. El propósito de tener una misión de referencia es que así se puede publicar un documento que todos examinen y puedan mejorar. Hay mucha gente inteligente, y hubo mucha gente inteligente antes que nosotros, y queremos tomar las mejores ideas del pasado con las mejores ideas del presente y conjugarlas en una misión del futuro. El último plan no fue totalmente elaborado, pero sería algo así. 2 naves de carga no tripuladas partirán desde la Tierra 3 años antes que los astronautas. Es como mudarse de casa y enviar los muebles primero. El cargamento 1 contiene una nave de aterrizaje vacía que será puesta en órbita alrededor del planeta hasta que llegue la tripulación. El cargamento 2 contiene la fábrica de oxígeno y combustible y una nave que sacará a la tripulación del planeta al final de su estadía. El viaje llevará 6 meses. Cuando llegue a Marte, el cargamento 1, el que contiene la nave de aterrizaje, descarga el cohete transportador. La gravedad de Marte lo atrae hasta que alcanza la atmósfera superior, donde la resistencia actúa como freno. Aquí, el ángulo es importante. La nave de aterrizaje solo necesita tocar la atmósfera hasta que se coloca en una órbita baja. Una vez ubicado, queda en suspenso en espera de la tripulación. El cargamento 2, la nave de escape, toma un camino ligeramente distinto. También usa la atmósfera de freno, pero esta vez a un ángulo más directo. Esta nave se dirige a la superficie del planeta. Los escudos de calor se activan y se despliegan los paracaídas que detienen aún más a la nave. Finalmente, los cohetes quedan en suspenso, permitiendo un aterrizaje suave sobre el planeta. La maquinaria aguarda. La nave de aterrizaje desocupada descansa en su órbita. Mientras, en Marte, la fábrica química trabaja duro, construyendo lentamente el suministro de combustible y oxígeno. Todo lo que se necesita ahora es la gente. Los primeros hombres en Marte probablemente ya se estén entrenando. Podrían incluir a esta gente, la generación actual de astronautas de la NASA. Pero antes de que puedan ir, hay que trabajar mucho sobre las implicancias de los viajes espaciales a largo plazo. ¿Listos para ir a Marte ahora? No, pero necesitamos comenzar ahora si queremos llegar durante los periodos factibles de 2011 a 2014. Los seres humanos hemos evolucionado desde nuestros ancestros, que han tenido que lidiar con muchas cosas, pero nunca con la ingravidez. El cuerpo humano y la mente están regidos por el peso. La ausencia de arriba y abajo confunde los sentidos. La enfermedad del espacio es común. Los huesos y los músculos se agotan y solo pueden retrasar el deterioro largas sesiones de ejercicios. El tiempo máximo que ha permanecido un hombre en el espacio fue 14 meses, más de lo que dura un viaje a Marte. Los psicólogos han aprendido mucho de tales pruebas de resistencia. Por ejemplo, una nave ocupada es una nave feliz. En una misión a Marte, la tripulación necesitará tareas para mantener sus mentes ocupadas, como simulaciones y mantenimiento de rutina. Durante 2 años y medio, estarán más lejos de la gente de lo que nadie ha estado jamás. Tendrán que curarse entre ellos, consolarse entre ellos y llevarse bien.
Tienen que funcionar muy bien como equipo. Cuando la tripulación alcance Marte, lo primero que notarán será la gravedad. Como los astronautas que regresaban de la Mir, estarán débiles y les llevará un tiempo estar listos para explorar. Lo que deben hacer exactamente después de aterrizar es algo que los científicos aún están elaborando. Tomamos los ejercicios como una medida preventiva, pero no podemos usar solo eso. Tomamos los químicos como una medida preventiva y hay muchas drogas nuevas ahora en el mercado. Estamos estudiando la forma en que pueden ser empleadas, pero tenemos que ser cuidadosos al aplicarlo a gente joven en estado normal. Nuestros estudios se dirigirán a todo un arsenal de medidas preventivas. En el espacio, se descubrió que una construcción amortiguada como esta es más fuerte que el metal. Aquí lo vemos inflarse en cámara rápida. Se llama TransHab. El prototipo está siendo probado ahora mismo. El TransHab es pequeño, solo 6 metros de diámetro. Será el hogar, el lugar de trabajo y el gimnasio para 6 personas. ¿Qué ocurrirá con los astronautas colonos, aislados y confinados por tanto tiempo? Para descubrirlo, la NASA ha encerrado a sus empleados. En el Centro Espacial Johnson, 4 conejillos de Indias pasaron 90 días juntos en una cámara de solo 6 metros de diámetro. Era un experimento sobre el cuidado de la vida y las maneras de prevenir la primera muerte en el espacio. Debes hacer de tu casa tu hogar. Así terminas aprovechando todo lo que tienes. Se mantuvieron muy ocupados, cultivaban alimentos y mantenían meticulosos registros de, por ejemplo, cuánta lechuga comían. Cada uno se convirtió en un médico del otro. En términos de espacio profesional dentro de la cámara, creo que todo el espacio del ámbito se contrae, y así la necesidad de espacio personal también se contrae. Pero tuvimos la habilidad de meternos en nuestras habitaciones y cerrar la puerta, aunque debería decir que raramente lo hacíamos. Una de las cosas que tenemos que hacer en la preparación de la tripulación para las misiones a Marte es reunir a toda la gente en cuartos cerrados durante grandes periodos, para que se acostumbren a las distintas idiosincrasias y los defectos que todos tenemos. Los sentidos aquí toman un significado completamente diferente. Como podrás ver, esta es una cámara de 6 metros, así que tu visión no se focaliza en nada más allá de los 6 metros, y esto ocurrirá durante 3 meses. La adaptación al salir al exterior, al mundo, es un fenómeno muy extraño, ciertamente, y de hecho toma varias horas volver a la vida, a la normalidad. Si usted fuera un astronauta que quiere viajar a Marte, ¿qué clase de persona debe ser? ¿Cuál es el personal verdaderamente adecuado? La gente tendrá que poseer múltiples habilidades, tendrá que ser flexible, emocionalmente segura y saber trabajar con los problemas interpersonales y además resolverlos. Gente que sepa ser tanto líder como seguidor. ¿Quieres que te diga cuántos metros? Sí. 6 personas, alguien para volar la nave y hacer el descenso sobre el planeta, un médico, especialistas, un geólogo, un biólogo, un ingeniero. 42 minutos. La perfecta configuración de la tripulación es algo que la NASA aún debe averiguar. También aún está trabajando en la maquinaria. Aquí está el pequeño y vivaz X-38, el taxi espacial. Bajo pruebas aerodinámicas, el X-38 es otro invento que mantendrá reducidos los costos de la misión de referencia de Marte. Ejecutado el 100% a ambos lados. Tren abajo, tren abajo. Aterrizaje. El vehículo descendió. ¡Ya descendió! Este es el plan en la actualidad. Antes de que la nave principal comience el viaje a Marte, será lanzada a una órbita baja en la Tierra. Utilizará el efecto de onda de la gravedad terrestre para ayudarse a ganar velocidad. Esto puede llevar semanas o meses, durante los cuales no tendrán a la tripulación flotando en la ingravidez sin nada más que hacer. Se quedará en tierra. Cuando la nave esté lista para partir hacia Marte, la tripulación será transportada en el taxi espacial. Se acoplará a la nave principal y los astronautas subirán a bordo.
Pero aún es un problema importante el tiempo que la tripulación pasará en el espacio. ¿Hay alguna manera de hacerlo más rápido? Debe haberla. Si se pudiera embotellar un poco de sol y controlar su poder, se obtendría lo que se llama un motor de plasma. Franklin Chan Díaz lo está desarrollando. El plasma es un gas muy caliente, como el Sol, por ejemplo. Las estrellas están hechas de plasma. En esta máquina creamos plasma inyectando hidrógeno convencional y calentándolo con radiación electromagnética. El plasma entonces se propaga debajo de la máquina y lo aceleramos con radiación electromagnética. El plasma es tan caliente que no hay material que pueda contenerlo. Los imanes lo mantienen alejado de las paredes interiores de la cámara. No hay derramamiento en el motor, así que el combustible puede arder sin parar e impulsar la nave aún más rápido, alcanzando los 161.000 kilómetros por hora. La propulsión a plasma podría acortar el tiempo de viaje de 6 a 3 meses. Este es el combustible del futuro. Estamos mucho más cerca de lograr esta misión a Marte de lo que estábamos tecnológicamente cuando llegamos a la Luna. Podemos hacerlo y los cosmonautas están listos para hacerlo. El año 2015. El lugar, Centro Espacial Kennedy. Han pasado 3 años desde que partió el cargamento. Ahora, los primeros pioneros están en camino. Los astronautas le dan un último vistazo a su planeta, lo más cerca que estarán de él en 2 años y medio. Entonces pueden contemplar lo que significa viajar más lejos de casa de lo que cualquier humano ha estado. La raza humana está avanzando otra vez. Los riesgos son sustanciales, pero están seguros del conocimiento puesto a prueba una y otra vez por los ingenieros. Su nave de regreso está cargada y esperando en Marte. Después de un largo viaje hecho de rutinas de trabajo y ejercicios, los primeros humanos alcanzan el dominio del planeta rojo. Ahora comienzan las delicadas maniobras. Primero es descargado el cohete transportador. El piloto se coloca en la órbita de la nave de aterrizaje en reposo. Se acerca a ella y se realiza el encuentro. No se acopla a ella. En cambio, la tripulación se escabulle dentro de una cápsula del tamaño de una pequeña camioneta y la nave de aterrizaje se traga la cápsula. Entonces, esta, otra vez despierta, es conducida hacia Marte. Los escudos de calor se activan, los paracaídas se despliegan. Los cohetes de aterrizaje se disparan. Aterrizaje. Justo al lado de la puerta de la fábrica de combustible y el cohete de regreso. Durante los próximos 500 días serán los exploradores de Marte. La Tierra, solo una estrella azulada en el cielo, les da nuevo significado a las palabras lejanía y soledad. Creo que los primeros hombres en Marte serán científicos y serán enviados a Marte para buscar en las rocas y el suelo la evidencia de vida primitiva e intentar encontrar muestras bioquímicas de esa vida y tratar de construir lo que las máquinas ya han hecho en términos de exploración. La vida en Marte. Evidencia de ella ha llegado a la Tierra en un meteorito marciano. ¿Bacteria fosilizada? Tal vez. Un seco desierto marciano, azotado por el dióxido de carbono, no es un lugar muy promisorio para la vida. Pero esta puede ser resistente. En la Tierra, florece en el peor de los medios.
El interior de un reactor nuclear no es exactamente un paraíso, pero la bacteria se adapta allí al agua fría radioactiva. En los helados y secos valles de la Antártida, donde no hay agua líquida y no la ha habido por eones, hay organismos microscópicos que viven dentro de las rocas. Hasta las hirvientes albercas de Yellowstone están rebosantes de bacterias. En la Tierra, la vida se presenta en todas partes. Los organismos que pueden tolerar calor extremo crecen en diversos ambientes. Lo que interpretamos como extremo, en realidad, no es así para los organismos que están adaptados a esas condiciones. Y cada vez que descubrimos algún nuevo tipo de hábitat, o cada vez que observamos diferentes tipos de material, por ejemplo el combustible, encontramos organismos que pueden vivir allí. Así, cuanto más aprendemos sobre la vida en la Tierra, más impulsamos el avance de vida, y más extendemos nuestra imaginación para que cuando salgamos al universo y busquemos vida en otros planetas, no tengamos una visión estrecha. Pero la radiación ultravioleta que bombardea la superficie marciana puede ser un verdadero asesino. Y lo es para muchos organismos, pero algunos en la Tierra han desarrollado estrategias para protegerse de ellos. No es un problema insoluble. La radiación agresiva, cósmica y solar es un problema para los humanos porque estamos preocupados sobre el cáncer que se desarrollará en 10, 20, 30 años. Pero para las formas de vida inferiores, estos niveles de radiación no son fatales. Los desafíos para la vida en Marte creo que se centralizan en la ausencia de agua, no en la radiación por sí. Tal vez haya vida en Marte. Antes de que los primeros pioneros lleguen allí, podríamos saber la respuesta. Podría ser dada en el 2004 por el Beagle 2, el robot de aterrizaje marciano de la Agencia Espacial Europea. Su propósito será observar la vida tanto presente como pasada. Dentro de esta enorme bolsa de aire con forma de pelota, se oculta un robot. Una vez sobre la superficie, la cobertura se abrirá y se desplegarán paneles solares, 4 de ellos hacia afuera. Entonces le darán una fuente de energía para operar los sistemas. Parte del buscador de vida del Beagle 2 es un topo que perfora las rocas. El topo puede deslizarse a través de la superficie hasta que alcanza una piedra de gran tamaño y entonces utiliza esta forma como una guía para excavar por debajo. Y por supuesto, si la piedra es lo suficientemente grande, la evidencia de vida pasada podría estar allí en forma de materiales orgánicos. El topo la horada. Coloca la muestra en una bandeja y la cocina para ver si contiene el carbono que señala la vida. ¿Y si la encontrara? Si fuéramos a Marte y encontráramos evidencias de vida y descubriéramos que esa vida fue derivada de la Tierra como un segundo génesis, sería el descubrimiento científico más profundo que se puede imaginar, porque ahora mismo nos diría que el universo está lleno de vida. La vida será lo primero que busquen los exploradores. Y la búsqueda puede llevarlos a los rincones más apartados del planeta. Pero no lo harán todo ellos solos. Aunque haya personas allí, eso no significa que los robots sean innecesarios. Ayudarán a los científicos a recoger muestras y a analizarlas. El futuro aquí es una sociedad entre el hombre y la máquina. El futuro está en camino en lugares así. Es una base marciana rudimentaria hecha de módulos de hábitat traídos de sucesivas misiones y reunidos aquí. Esto significa que los humanos tendrán que incluir trabajadores de la construcción con su maquinaria pesada. Estableceremos una base permanente en Marte que llegará a ser cada vez más autosuficiente. Necesitaremos ir más allá para crear combustible y oxígeno, para aprender a cultivar plantas en el suelo marciano,
para aprender a extraer agua de la superficie marciana, aprender a hacer estructuras habitables. Pues mientras hagamos eso, mientras desarrollemos una base en Marte y utilicemos los recursos de ese planeta, lo que haremos, básicamente, será el desarrollo de una gama de herramientas, una cantidad de habilidades que nos permitan establecernos en Marte. No habrá supermercados en Marte, al menos no al principio. Por eso los pioneros tendrán que hacer lo que siempre han hecho, plantar. Nigel Packham ha estado experimentando en suelo marciano simulado y sostiene que el trigo, las patatas y los rábanos crecen bien en él. Pero las plantas también son buenas por otra razón. Tal como en el mundo exterior, creo que las plantas son una parte esencial del apoyo psicológico para la tripulación. Las plantas verdes iluminan la jornada de manera notable. El placer de las plantas será una parte importante de los futuros asentamientos marcianos, algo que la gente ya está pensando. Una compañía de construcción japonesa ha diseñado Ciudad Marte, una colección de módulos reunidos alrededor de un centro hecho de plantas. Es un amplio espacio verde con suficiente vegetación para producir oxígeno para 250 personas, que podrán pasearse debajo de su techo de vidrio dentro de 50 años. En las cercanías de los asentamientos habrá invernaderos donde los robots criarán plantaciones. La mayor parte de los materiales de construcción será importada, pero los futuros arquitectos de Marte podrían aprender de los romanos, los primeros colonizadores de nuevos mundos que combinaron materiales locales con su propia pericia arquitectónica. Los arcos y las cúpulas son conceptos universales y extremadamente resistentes en la práctica. Estos han durado 2000 años. Construir arcos con piedra marciana y cubrirlos con polvo marciano. De hecho, el paisaje del planeta ofrece oportunidades para la construcción. ¿Por qué hacer paredes y pisos donde ya los hay? ¿Por qué no simplemente tomar un cañón marciano, colocarle un techo, llenarlo de aire y construir una ciudad? Incluso se podría derretir algo de hielo y hacer un río. Los diseñadores llaman a esto la colonia del río. Es un pequeño mundo a gran escala. Un medio natural con hogares, zonas de recreación, cafés y espacios abiertos. ¿Un poco utópico? Quizá. Pero tal cosa ya se ha probado. Esta es la Biosfera 2 en Arizona, modelada en base a la Biosfera 1, la propia Tierra. Es un mundo completamente autocontenido, sellado del mundo exterior. Dentro, en 6 diferentes hábitats, hay 3.800 especies de plantas y animales. Durante 2 años, también hubo 8 personas. Criaban su propia comida, todo era reciclado, incluso el aire. Esta es Abigail Allen, ex integrante. No hay forma de que el hombre viva en Marte sin reciclar el aire, el agua, la comida y los desperdicios y origine la vida. Eso involucra a las plantas, al suelo, además del placer humano y la interacción con sistemas vivos, ya que hemos evolucionado mucho para lograr hacerlo. El reciclaje del agua era especialmente ingenioso. Llegaba a la colonia como por un torrente sanguíneo a través de tubos y filtros. Hacía llover sobre las plantas y producía agua potable para los animales. Demuestra que esa vida es posible, pero que también tenía que ser hecho cuidadosamente, porque algo salió mal. Los microbios invadieron el suministro de oxígeno y se hizo difícil respirar. Antes de que sean construidas las colonias marcianas, habrá que hacer más experimentos como este. He cambiado tanto en la Biosfera 2 que fue muy difícil para mí abandonarla. Creo que en una exploración marciana eso les ocurrirá a los exploradores. Ayudarán naturalmente a construir su pequeño mundo, crecerán con él, se volverán parte de él. Y será un momento muy difícil cuando alguna vez tengan que irse. Tal vez realmente la exploración de Marte necesite ser considerada en términos de enviar verdaderos colonos. Las arenas de Marte podrían algún día ser verdaderos estados.
Montañas como el Monte Olimpo podrían ser el Beverly Hills del mañana. Mirando profundamente en el futuro, podemos imaginar que en Marte no solo habrá asentamientos humanos, sino también plantas en crecimiento, árboles y bosques que escalen las laderas del Monte Olimpo. Esa es una visión realmente inspiradora, Marte con su propia biosfera. Si Marte se convierte en un lugar que los humanos puedan colonizar, todo el planeta necesitará lo que se conoce como terreno de cultivo. Es algo que comúnmente se hace en la Tierra cuando, por ejemplo, construimos una represa y convertimos un desierto en un campo verde y en bosques. ¿Quién sabe? Algún día puede hasta haber campos de golf en Marte. Terraformación, diseño planetario. En la Tierra lo hacemos al construir un dique en un río y desviar el curso del agua. Marte también tiene agua encerrada en los casquetes polares junto con el dióxido de carbono. Los geólogos creen hoy que si Marte fuera recalentado y el agua derretida tendría suficiente agua para inundar a todo el planeta bajo un océano de 200 metros de profundidad. Bien, eso es poco comparado con la Tierra, que si fuera recalentada estaría bajo unos 2000 metros de agua. ¿Qué hay que hacer para ganar terreno cultivable en Marte? El primer paso es generar calor para liberar el agua y el dióxido de carbono y aumentar el grosor de la atmósfera. ¿Cómo? Los ingenieros tienen todo tipo de ideas. Espejos orbitales, por ejemplo, para reflejar más luz del Sol sobre la superficie del planeta. Los obreros espaciales pueden construir espejos a escala monumental. Transformar todo el planeta nunca será un trabajo fácil. Para que funcionen, los espejos tendrían que tener el tamaño del estado de Texas. Pero se podrían agrupar espejos de paneles. Todo esto solo para derretir el hielo en los casquetes polares. Muchos científicos se preguntan si no hay un camino más sencillo. Algunos sugieren las explosiones nucleares. Utilizar armas nucleares para calentar Marte no es algo muy práctico. Desde un punto de vista energético, la suma total de los arsenales en los Estados Unidos y en la ex Unión Soviética equivale a 30 minutos de luz solar en Marte, así que la energía nuclear directa no nos ayuda mucho. Pero eso muestra que se pueden hacer cosas en Marte, un planeta sin ninguna ecología visible, que serían calamitosas para la Tierra, como liberar intencionalmente gases de invernadero. Los haríamos de componentes que destruirían la posible capa de ozono marciana, sin cloro y sin bromo. En su mayoría sería carbono y flúor. Los haríamos de los materiales del suelo y de la atmósfera. Serían liberados dentro de la atmósfera desde 20 o 30 lugares diferentes. Marte, 100 años a partir de ahora. Seres inteligentes de la Tierra están esculpiendo su nueva frontera. Tratado tanto con los espejos como con los gases de invernadero, el planeta sería notablemente más cálido. En todas partes se ve la industria humana. El paisaje está listo para el grado cero, el punto en el que la temperatura de los polos oscila entre unos grados por encima y por debajo de cero. Cuando Marte se comience a derretir, el agua se dispersará desde los polos y fluirá a través del terreno, primero como delgados chorros, luego como grandes torrentes, excavando nuevos cauces y cañones a medida que alcanza los viejos. En el proceso se evapora mucha agua, le suma peso a la atmósfera y la presión del aire comienza a elevarse a niveles terrestres para que, aún más en el futuro, la gente sea capaz de caminar sin trajes espaciales. Un día, los trabajadores podrán operar más libremente.
aunque no podrán respirar de la misma manera. Todavía necesitarán máscaras de oxígeno, pero la vida en su conjunto mejorará gradualmente. Es posible la construcción de Marte, y será un planeta completamente habitable. Bien, ahora, debido a que fue una vez un planeta cálido y húmedo, puede volver a serlo otra vez. Y creo que una vez que haya una gran cantidad de humanos viviendo allí, con capacidades significativas de construcción, comenzarán a darle importancia a esta preocupación. Es natural que lo hagan, porque está en la naturaleza de la vida tomar medios yermos y transformarlos en lugares aceptables para la propagación y el desarrollo de la vida. El agua está allí, la presión atmosférica también. Los humanos de Marte se están independizando de la Tierra y ahora todo lo que necesitan para tener un planeta perfecto es aire para respirar. Es hora de completar la terraformación. Uno de los problemas al intentar terraformar Marte es convertir la atmósfera de dióxido de carbono en una de oxígeno. Y la mejor manera de hacerlo es utilizar fábricas biológicas que son tan abundantes en la Tierra como las bacterias y las plantas, que tienen un proceso llamado fotosíntesis. Este toma el dióxido de carbono de la atmósfera y lo convierte en oxígeno. Las plantas verdes son esencialmente fábricas de alimento. Toman la energía del sol, la luz, y la convierten en energía química, carbohidratos. Una hoja es un pequeño reactor que filtra la luz solar a través del pigmento verde de la clorofila y se centra en las moléculas de dióxido de carbono y agua. El proceso mezcla los átomos para formar carbohidrato sólido, luz solar almacenada. El oxígeno se libera. Así es como la Tierra tiene una atmósfera de oxígeno. ¿Por qué no utilizar el mismo proceso en Marte? Los árboles son las fábricas más grandes de oxígeno, pero necesitan más calor del que Marte puede ofrecer, al menos al principio. Sería mejor comenzar con cosas simples, de reproducción rápida e infinitamente más abundantes, como pequeños organismos que viven donde los árboles no pueden. En la cima de las montañas, por ejemplo, el hielo rebosa de ellos. Si miramos aquí abajo, podemos ver este material púrpura. Y aunque no lo crean, es bacteria que vive en las capas de hielo a 3.500 metros. Toma el dióxido de carbono de nuestra atmósfera y produce oxígeno. Esto es muy bueno en el inicio, pero si queremos acelerar el proceso, deberíamos buscar organismos más evolucionados que la bacteria. Lo próximo que necesitaríamos serían musgos y líquenes. Con Marte presenciamos una versión acelerada de lo que ocurrió en la Tierra naturalmente. Primero bacterias, luego musgos y líquenes, y cuando es lo suficientemente cálido, plantas más grandes, del tipo que crece al pie de las montañas. Estamos a mitad de camino de la montaña y ya encontramos árboles. Es una comparación increíble entre lo que vemos aquí y lo que se ve en la cima de la montaña. Se debe principalmente a la disponibilidad de agua líquida y nos da un ejemplo excelente de lo que sucederá al terraformar Marte después de un periodo de tiempo significativo. Esto nos permitirá introducir un tipo de árboles más avanzados. El Gran Cañón parece un terreno estéril, pero debido al rocío, germinan en las rocas fragmentos de vida. En el comienzo, Marte podría verse así. Luego, llegarían los árboles. Por supuesto, este tipo de profusión no lo veríamos durante nuestra vida. En la Tierra les llevó a las plantas un par de millones de años fabricar el oxígeno que respiramos. En Marte podría ser más veloz, pero aún requeriría unos 100.000 años que una biología a escala global fabrique el suficiente oxígeno para que los humanos caminen sin máscaras de gas. De lo que estamos hablando es de introducir vida en Marte. Esa es nuestra meta. Podemos ver a un planeta en su trayectoria evolutiva que termina en un estado apropiado para la vida. Si tenemos suerte, también será apropiado para los humanos. La terraformación llevará vida a Marte y a Marte a la vida. Podemos transformarlo de ser un planeta rojo y muerto a uno verde, rebosante de vida. En el futuro, la ciencia y la tecnología podrían convertirlo en un nuevo mundo, la nueva etapa en la civilización humana.
Y si se libera más agua, ¿podría Marte convertirse en un planeta azul, verdadero hermano de la Tierra? Pase lo que pase en un futuro lejano, en un futuro cercano, los humanos podrían vivir en Marte. ¿Qué beneficio inmediato le ofrecería esto a la Tierra? La principal exportación de Marte será el conocimiento de la vida, de la biosfera, de cómo administrar un planeta para mantenerlo en un estado biológico. Esa exportación puede ser muy valiosa para la Tierra, que necesita ese conocimiento para mantenerse como planeta. No hay dudas de que una misión a Marte es posible. Es mucho más factible de lo que fue ir a la Luna en los años 60. Ahora es el momento. Jamás, nunca ha habido una civilización mejor preparada o materialmente equipada para lanzar la nueva era de la exploración que el Occidente actual. Y deberíamos aprovechar el momento. El espíritu humano siempre ha tenido ansias de exploración. Lo que siempre nos ha detenido ha sido el ritmo de la tecnología, pero lo superamos. Si hay un océano que no podemos cruzar, inventamos barcos. Ahora, hemos inventado naves que pueden cruzar el océano espacial hacia Marte. Podemos ir, y lo haremos.